Ato Torre, muy buenos días. Zarpa 1204. Zarpa 1204, trato, buenas tardes. Buenas tardes, descenso a través de 9000 pies por 6000, directo a Tabef, Tango Alfa Bravo Eco Bravo. Zarpa 1204, trato recibido. Continúe 302.500 pies, autorizada la aproximación ILS pista 11. Con H1012, equivalente 2990. Zarpa 1204, viento 110 grados con 14 nudos, pista 11, autorizar, utilizar. Delta, rampa y recibido, muchas gracias. Zarpa 1204. Bienvenidos a Curazao. Gracias, señor. Ahora quiero darle la bienvenida al señor Carlos Mesa, el director ejecutivo de Zarpa. Buenos días, tardes ya a todos. En nombre de Zarpa y todo el equipo de trabajo, estamos muy complacidos de estar aquí. Un agradecimiento enorme a Curazao Airport Partners, un agradecimiento enorme también a la Oficina de Turismo, al señor ministro y a las personas que nos acompañaron en este primer vuelo inaugural. Para Zarpa ha sido históricamente una conexión que se ha creado durante los últimos casi 18 años con el servicio de ambulancia aérea y el servicio de charter, conectando las islas del Caribe holandés con diferentes ciudades de Colombia a través del clúster de salud de Colombia, especialmente el clúster de salud de Medellín, que hoy también me acompaña con 3 representantes que vinieron desde Medellín a este acto inaugural. Pues hemos venido consolidando una relación económica, comercial y una interconexión, insisto, entre ambos clústeres, y eso nos dio pie a tener un vuelo como una línea aérea comercial, un sueño que inició en el año 2019 y que hoy se hace después de la pandemia. Y en Colombia somos la primera línea aérea en certificarse post pandemia. Es una inversión de más de $6 millones que se hizo para esta línea de negocio de Zarpa, y estamos seguros que la consolidación histórica que ha tenido Zarpa en las islas, que la consolidación que está teniendo la línea aérea comercial regular con 2 frecuencias iniciales semanales entre Medellín y Curazao, que es lo que hoy nos tiene aquí, se pueda consolidar en el futuro con muchas más rutas, muchas más frecuencias, no solamente a Medellín, sino a otras ciudades de Colombia.